más seguido y muchas veces también establecen una confianza y una alianza con el psicólogo que con el psiquiatra no está. Entonces hay dudas, hay preguntas, hay miedos, hay preconceptos respecto a la medicación que quizás se los traen a ustedes. eh, y está bueno tener herramientas para responder, para alojar y bueno, obviamente para transmitir también al psiquiatra lo que haya que transmitir. Melissa pregunta, para la promoción los parciales se promedian como ocurre en el cuatrimestre. Ya arrancan así como rasqueteando. ¿No confían en ustedes? ¿Se ven mal? No lo charlé todavía con los chicos, yo calculo que sí, pero les confirmamos si les parece la próxima clase. Por las dudas lo conversamos. Eh, no sé si todos están al tanto, que psicofármaco por lo general, estoy con el final de adultos también, ok. Eh, en general, psicofármaco tiende a promediar los dos exámenes y si el promedio es mayor a 7, se promociona. Seguramente así sea, pero bueno, déjenme por las dudas que chequeamos con los otros profes también. Respecto al examen, bueno, sepan que es modalidad multiple choice, son 20 preguntas, una única correcta. La idea es que, bueno, obviamente cada uno va a rendir en un horario distinto, en el horario de la comisión de prácticos en las que se hayan anotado. Ese día no hay teórico, ¿sí? Solamente tienen el examen. Y probablemente les demos la nota en el día, ¿sí? Lo que solemos hacer es corregir en el momento para que se puedan llevar la nota y una mínima devolución del examen también. De vuelta a confirmar, pero lo más probable es que yo vaya a la mañana y también vaya a la noche y vamos a aprovechar el rato post examen para que los que no completaron aún el QR de la investigación lo puedan completar, porque les lleva más o menos 10-15 minutos completarlo, que es por lo general el tiempo que nos lleva a corregir. A lo largo del cuatro hicimos eso y nos funcionó bien. Y a ustedes también, porque les resta como la posibilidad de rumiar y de preocuparse y de ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Una actividad para bajar un cambio, total la nota la tienen al toque. ¿Dudas respecto al examen? Está clara la modalidad, la manera, saben que es en Irigoyen, tienen el aula y el horario en el campus. ¿Alguna situación respecto a eso? Milagros, si querés. Había surgido una duda si solamente es múltiple choice y no hay que completar con palabras, ni, o sea, así verdadero o falso, como para desarrollar, justificar verdadero, falso, digo. No, no, solamente es multiple choice. Son 20 preguntas, 4 opciones de respuesta, perdón, y una única correcta, ¿sí? No hay ninguna donde tengan que marcar más de una opción. Responder incorrectamente no les resta punto, así que siempre intenten. Son exámenes por lo general accesibles, lo que no quita que obviamente es un contenido súper específico, la materia es en general bastante específica, con lo cual es importante que puedan ir estudiando, leyendo, participando en las clases y demás. Pero es solo multiple choice, solo choice. Así que bueno, si más o menos estamos, arrancamos con la clase de hoy. Tienen subida al campus la presentación que usamos la semana pasada de trastornos bipolares. La de esquizofrenia no la vamos a subir porque la clase de esquizofrenia, bueno, obvio, primero la dio Delphi y el Power que ella armó, generalmente no lo comparte porque habrán visto que tiene poco texto. En realidad la mayoría son disparadores, imágenes y ha pasado en algún cuatrimestre que lo comparte, estudian del Power y por ahí hay muchas cosas que se enuncian en el PowerPoint y que después ella mientras da la clase las va aclarando que es lo contrario. Entonces, eso es un Power que ella prefiere no compartir. Y bueno, eso en ese sentido, yo los míos se los paso, no tengo drama. Pero bueno, sí, la profe prefiere no compartirlos. Además, porque ustedes en el campus tienen las clases de pandemia. Entonces, como están las clases también de los otros profes, por ahí a veces es medio raro como pisarnos entre docentes con material extra, que a veces también la clase tiene otro approach. Así que nada, en ese sentido, ese Power no se va a subir, pero sí tienen la guía de preguntas, tienen los textos que, bueno, les van a servir un montón para repasar. Sigo admitiendo mientras tanto. Profe, una consulta, quizás ya lo aclaró.
Ujú. pero en los videos se utiliza mucho la ejemplificación en gráficos. Eso no va a estar en la evaluación, ¿no? Por más que se haya usado ¿Te para... referís a la clase de farmacocinética? Claro, claro, ella A esa utilizó clase te muchos refieres. gráficos. Sí, sí. Ujú. No, de hecho, cuando arranca el video, ella creo que aclara, si mal no recuerdo, que nada, que es un contenido extra para quien le guste el tema, pero no, todos los gráficos de farmacocinética, de farmacodinamia, de la cinética de eliminación y demás, no son cosas que se evalúen, son adicionales, son extras, si se quiere. Eso no va. Bueno, les voy a pasar el link para el presente. Profe, buenas noches. Una pregunta. Ujú. De la Biblia solamente usamos el texto que subió también la presentación, ¿no? El trastorno depresivo mayor, no lo que están subido al campus. Sí, los textos que están subidos al campus, hay uno que es de agomelatina, que en realidad es más tema de práctico, porque es uno de los antidepresivos que se puede llegar a dar, es un antidepresivo que tiene mecanismo de acción melatoninérgico, es distinto al resto, o sea, tiene como algunas características particulares. Ese texto es como más de prácticos en realidad. Yo les agregué el texto de Mili porque es un texto más actualizado y que tiene como toda la parte más psicopato, que es la que vemos nosotros en la presentación de hoy. No es porque lo del campus no vaya, lo del campus va, pero ustedes no tenían este texto subido, que es el principal. Por las dudas, por si no vieron, yo ya al campus les subí la presentación de hoy y como bibliografía el material principal, digamos, de esta clase, que es un texto con algunas de las teorías principales de la depresión y con la descripción de DSM. Otro material que yo no les estoy aclarando, pero que por supuesto va, es el DSM-5, ¿sí? Nosotros todo lo que vamos viendo, trastorno a trastorno, son los criterios del DSM-5 que los tienen en los textos, pero si lo pueden leer del DCM5 directamente, seguramente sea mejor, ¿sí? El DCM5 también, de cada capítulo, esas páginas van. De hecho, muchas veces lo que se evalúa son criterios. Eso es bastante común, ¿no? Como, bueno, ¿cuál de estos criterios es parte del trastorno depresivo mayor? Y por ahí tienen criterios de otros diagnósticos y alguno del trastorno depresivo mayor y poder como identificarlo, por ejemplo, eso es bastante común. Eh, Así que el DCM5 también. Mili, sí. Profe, justo con respecto a eso, me pasó que para el tema de esquizofrenia, yo leí los tres Ujú. textos y no estaba específicamente las preguntas que vos habías puesto, bien, son como cuatro o cinco del DCM. Eh, nada, ir al DCM directamente, ¿no? Para responder eso. Vi Sí, igualmente la sí, clase de esquizofrenia y ahí me ayudó un poquito, pero no lo encontré en los ujú. textos puntualmente. Puede ser, puede ser. Por eso el DSM-5 es una buena fuente también. Principalmente de la parte de esquizofrenia es esto que Delphi mencionó, me parece en la clase, si mal no recuerdo, que para hacer el diagnóstico de esquizofrenia necesitamos un mínimo de 6 meses con la sintomatología activa y que antes de eso tienen un diagnóstico y si la sintomatología está menos de un mes, tienen otro diagnóstico, como tener esa información, digamos, es útil también para ustedes de vuelta, porque clínicamente es importante saber que según la duración de la sintomatología corresponde un diagnóstico u otro, como que son conceptos relevantes. Em, Así que sí, por ahí específicamente de esquizofrenia lo que se suele también tomar o preguntar mucho es respecto a los pródromos esquizofrénicos, cuál es la sintomatología que predomina en el pródromo de la esquizofrenia, que eso no está en el DSM-5 en realidad. De alguna manera, el curso típico de la esquizofrenia, que tiene este pródromo más de sintomatología negativa y después el episodio más florido, eso no necesariamente figura con esas palabras en el DCM-5, entonces eso por ahí es un medio ida y vuelta a ese tema respecto al DCM y a los textos que sí usan más estos conceptos. De hecho, el concepto de pródromo
habrán visto que la semana pasada también lo usamos. Cuando hablamos de trastornos bipolares, hablamos del pródromo depresivo y del pródromo hipomaníaco o maníaco. Se usa el término pródromo para hablar como de la antesala, ¿sí? La previa a un episodio, ya sea bipolar, entonces depresivo o maníaco, hipomaníaco, o un episodio psicótico, y es el pródromo de la esquizofrenia. Es un término que se usa bastante, eso también. Profe, respecto de depresión, habías dicho algo también del DCM, de los criterios, pero no llegué a notarlo, lo que es lo importante. Mm, no sé bien a qué haces referencia. Igual la clase de depresión es esta, así que por ahí Ok. si en algún momento lo repito, enganchamos. Ok. Si les parece, arrancamos así, vamos avanzando. Por ahí lo que estaba diciendo recién del DCM es que, a ver, preguntaba, sí. Estábamos charlando recién de la bibliografía para la clase de hoy, justamente como bibliografía obligatoria, lo que más les recomiendo prestar atención es este texto que les cargué al campus, que es el texto de Mili, Sole y Mica. Es de 2023 y tiene básicamente un resumen de las teorías principales del DCM, perdón, de la depresión, de los trastornos depresivos, y después tiene toda una parte de DCM, donde van como diagnóstico por diagnóstico, yendo como a los criterios principales de cada uno de los diagnósticos del DCM. Este texto de trastorno depresivo mayor, epidemiología, psicopatología y diagnóstico, yo se los cargué como archivo adjunto en una entrada del foro que se llama clase número 4 o 5, creo que sí, clase número 5, PPT, y ahí tienen esta presentación y cargado también este archivo. Este archivo igual está en el programa, está en la página web nuestra, pero yo se lo facilito por el campus porque me parece que no lo tienen cargado dentro del campus invierno, porque es un texto posterior a cuando se armó el campus de invierno, que fue en 2021. ¿Sí? Como no lo tenían ahí tan a mano, se los cargué al foro para que lo miren, y se los menciono también acá. ¿Sí? Jorgelina. Sí, Debo, quería consultarte eso, porque en el campus, en la parte del foro, hay, bueno, subidas otros textos, otras que son del 24, que son anteriores, incluso por Romina, no sé si es una profe. Entonces, eso lo tomamos también como válido, ¿verdad? O sea, si a ustedes les sirve, o sea, está subido al campus, así que lo pueden mirar. Creo que ella tiene cargada como sus presentaciones, sus Sí. PowerPoints, y claro, sí, Romina. Romina se encargó de los teóricos en la última cursada de invierno, entonces quedaron cargadas esas cosas. Es material adicional, digamos. Ok. Lo pueden tomar, así como quien prefiera ir directamente a la bibliografía obligatoria por una cuestión de tiempos, entendible también. Sí. Entonces, bibliografía obligatoria y recomendada como para que miren es esta que les menciono. Estoy viendo si les puedo pasar por el chat también el archivo, pero me parece que no me deja cargar adjuntos. Bueno, lo tienen en el campus, métanse por ahí o lo pueden buscar en la página web también y lo van a encontrar. Y después, como bibliografía recomendada, nosotros, la cátedra sacó un libro, publicó un libro hace poquito que se llama Depresiones, justamente, que es un libro que habla de la historia psicopatológica, habla del diagnóstico, habla de algunas investigaciones más actuales, habla de tratamientos, habla de duelo versus depresión. Es un muy lindo material para interiorizarse un poco más en el tema. Lo pueden encontrar online, lo pueden descargar, digamos, en PDF, no es pago, es de acceso abierto. Creo que también lo pueden comprar físico por Amazon o por alguna de estas páginas, y está como en tratativas para ver si lo podemos vender en la Facu, pero es un material súper recomendado también a quien quiera ampliar un poco los temas de esta clase. Y como siempre, yo suelo tomar las reviews de Nature. Hay una que se hizo de depresión. Hay algunos gráficos que están tomados de ahí, así que eso también como bibliografía recomendada. Muy buena referencia bibliográfica, digamos. Incluso no sé si alguno está con la tesina o lo que fuera y quiere trabajar sobre depresión,
es un buen trabajo para tomar de puntapié, ¿sí? Las reviews que hay de Nature de cada uno de los trastornos mentales, súper, súper recomendados. Entonces, en la obra que tenemos, ¿se puede descargar el libro? Sí, se puede descargar el libro, está en PDF, creo que tienen como que hacerse un usuario o algo así. De hecho, si abren la presentación está con hipervínculo, o sea, ustedes apretan ahí y se les abre como para leerlo online, descargarlo, o bueno, si alguien lo quiere comprar también puede hacerlo. Entonces, contenido para el día de la fecha, vamos a charlar de varias cosas, vamos a hacer algunas puntualizaciones, definiciones, precisiones sobre depresión en general, a qué alude el término y demás. Les traje en esta presentación algunos instrumentos para que ustedes puedan chusmear y ver después de la clase. No nos vamos a meter con todos porque son un montón, pero me parece que es importantísimo que se reciban y tengan instrumentos para evaluar sintomatología depresiva, para tener una línea de base y demás. Y luego vamos a ir diagnóstico por diagnóstico de los trastornos depresivos que postula el DSM-5, ¿sí? Entonces, como primera definición de este tema, para empezar a hablar de depresión, vale la pena señalar que depresión es un término que alude a la metáfora de estar sin presión, justamente, como desinflado. Históricamente, la psicopatología tomaba mucho el término melancolía, ¿sí? Que tiene siglos y siglos de historia. Hoy por hoy el término melancolía se ha reservado como subtipo, si se quiere, del trastorno depresivo. Vamos a ver un poquito más adelante a cuáles características hoy por hoy conserva con ese término. Y a nivel psicopatología también es relevante mencionar que siempre que se estudió la depresión se la estudió como en pares, ¿no? Como postulando dos tipos de depresiones, dos categorías, y tratando de evaluar si el paciente que uno tiene enfrente corresponde a una categoría u otra. Y en ese sentido, la depresión neurótica y psicótica, la depresión monopolar y bipolar, la depresión reactiva o endógena, son todos términos que algunos están en uso y otros ya no tanto. En ese sentido, por ahí, la que más presente sí hoy en día es la terminología de unipolar y bipolar. Esa es una distinción que sigue siendo muy importante a nivel clínico porque va a definir nuestra terapéutica, principalmente nuestra terapéutica a nivel farmacológico. Ustedes saben, por la clase de antidepresivos que tuvieron hoy y por la clase de antirrecurrenciales que tuvieron la semana pasada, vieron en ese espacio-tiempo raro que vivo yo, la clase pasada, el lunes, recordarán que si la depresión es bipolar, yo no puedo dar un antidepresivo. ¿Por qué? ¿Qué podía pasar con mi paciente si yo le daba un antidepresivo a un paciente con una depresión que era bipolar? Podía hacer switch a la manía. Exactamente, viraje maníaco, switcheo maníaco, que es un problemón, ¿no? Lo estamos llevando al otro polo, no lo estamos ayudando a recuperar su funcionalidad. Lo mantenemos disfuncional, pero en el otro polo. Entonces, hacer ese diagnóstico diferencial es súper importante. No es simplemente una cosa teórica de armar la categoría más clara. No, tiene consecuencias muy claras a nivel clínico, sí. La categoría de reactivo endógeno hacía referencia, hoy por ahí la escuchan nombrar, algo de esto quedó, pero ya no tiene como tanto fundamento, no está como tan claro que sea una categoría con demasiada evidencia por detrás, pero hacía referencia a depresiones reactivas, que vendrían a ser las que aparecían como reacción justamente a algún evento vital, a algún estresor, versus las endógenas que parecían ser como más biológicas, ¿sí? Que parecían responder meramente a cuestiones más neuro, a cuestiones más individuales. Hoy por hoy esa división no tiene mucho sentido y entendemos a la depresión como algo que, de vuelta, implica una predisposición genética cuya carga es mucho menor que la de los últimos diagnósticos que estuvimos viendo, ¿sí? La carga genética en depresión está a la mitad de lo que la estudiamos en esquizofrenia o en trastorno bipolar, ¿sí? La predisposición genética no es un factor tan importante en depresión como sí lo es en otros diagnósticos, pero seguimos entendiendo
a todos los trastornos mentales dentro del esquema diátesis-estrés. Hay una predisposición genética, hay una vulnerabilidad hacia, y después hay estresores que gatillan las enfermedades o los trastornos mentales. Entonces esta diferenciación de reactivo endógeno ha quedado más en el tiempo. Y lo mismo con la diferenciación de neurótica o psicótica, que quizás es algo que persiste dentro del lenguaje más psicoanalítico, de hacer esa distinción por estructuras y demás. Fuera de esa escuela se habla de depresión con características psicóticas o sin características psicóticas, pero no se hace esa diferenciación en realidad entre si es neurótico o es psicótico, porque hay una dimensión, se entiende, de sintomatología entre medio. La depresión es un trastorno mental, se dice, de alta prevalencia, alta morbilidad y alta mortalidad. Las muertes en personas, las personas que sufren depresión tienen tasas de mortalidad más altas, y eso se asocia en parte a sintomatología comórbida, ¿sí? A problemas de salud y a problemas psiquiátricos comórbidos a la depresión, que son mayores en personas con depresión que en personas sin depresión, y también, por supuesto, al factor del suicidio, ¿sí? El suicidio, la muerte por suicidio, al igual que en el trastorno bipolar, en los trastornos depresivos se ha visto aumentada 20 veces con respecto a las personas sin estos diagnósticos. Entonces la mortalidad es mucho más elevada en personas con depresión. La morbilidad es un término que hace alusión a el sufrimiento, en realidad el padecimiento asociado a determinado diagnóstico, que en depresión también es alto, y la prevalencia a la cantidad de personas, ¿sí? A la frecuencia de ocurrencia de este diagnóstico a nivel poblacional, que también es muy alto. En la diapo que sigue vamos a ver un poco esa representación. En Argentina, yo ya les traje este estudio epidemiológico, que es el estudio de Stagnaro de 2018, que se hizo en nuestro país, un estudio epidemiológico de salud mental. El trastorno mental con mayor prevalencia de vida es efectivamente la depresión, seguido, como dice ahí, del trastorno por abuso de alcohol y la fobia específica, ¿sí? Son los diagnósticos más prevalentes en nuestro país. Este gráfico, que no me anoté la fuente, pero es muy conocido y es de un trabajo muy conocido, después lo podemos buscar si ustedes... Este gráfico lo que representa es la tasa de prevalencia de los distintos diagnósticos en salud mental según, esperen que voy a agrandar un poco la pantalla si lo ven mejor, según la edad de las personas y según el sexo, ¿sí? Masculino o femenino. La mayoría de los estudios están focalizados en población cis, no existe mucha investigación hecha sobre población no binaria o que no se identifica con estos géneros. Lamentablemente, esto es lo que tenemos hoy por hoy. Este gráfico está buenísimo porque nos permite ver primero cómo la mayoría de los diagnósticos están más representados, son más prevalentes en población femenina, en mujeres. Fíjense los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad, que están en rojo, en dos rojos distintos. El rojo más oscuro es la depresión, fíjense que es el diagnóstico más frecuente, ¿sí? Ven los colores. La ansiedad es el segundo más frecuente, después tienen otros, autismo, la bipolaridad, el trastorno de conducta. Sí, Milagros. Profe, ¿a qué hace referencia? ¿Prevalente es como más frecuente? Porque no entendí el concepto prevalencia de vida. Exacto. Sí, sí. La tasa de prevalencia es cuán frecuente es en determinada población. Sí, prevalencia, frecuencia, sí, está bien. Este gráfico lo que ilustra igualmente no es solo la prevalencia, sino fíjense que ahí está la sigla en inglés, los años vividos con discapacidad, que es una manera en la que se mide el impacto que tienen estos diagnósticos en la vida de las personas. O sea, estos son los casos severos, ¿cierto? Son los casos que impactan de manera muy significativa la funcionalidad de las personas. Acá no están representados como estos casos más subsindrómicos, subdiagnósticos, subclínicos, sino que son los casos como más pesados, si se quiere. Y fíjense que la depresión justamente puede suceder desde la infancia, no tanto antes de los 4 o 5 años, pero entre los 5 y los 9 años ya empieza a aparecer, no tanto ansiedad, no tanto depresión, es el rojo más clarito en realidad el que aparece, que es el de la ansiedad,
También hay como ahí bien pegadito a la línea algunos casos de depresión, donde al principio, en la infancia, no hay tanta diferencia entre la prevalencia en hombres y mujeres. Ya a partir de la adolescencia sí, fíjense que entre los 10 y 14 años, acá estaría bueno hacer un corte más, porque en realidad en la medida que uno se acerca a la pubertad, en la medida que se acerca a los 14, los 15 años, es que se empieza a diferenciar enormemente la prevalencia de la depresión. Fíjense que acá ya sí es casi el doble, acá también, y después de eso luego se sostiene, ¿sí? Hay estas líneas del lado femenino son casi el doble de largas que del lado masculino. Empieza a ser mucho más frecuente la depresión en mujeres que en hombres, y esto se cree que es debido a variables biopsicosociales, o sea, por un lado, la cuestión más de fluctuación hormonal que tenemos las mujeres a partir de la pubertad nos pone en una situación más vulnerable a desarrollar sintomatología. Después hay variables más psicológicas, como por ejemplo la tendencia a la rumiación, que se ha asociado más con las mujeres que con los hombres. Y finalmente las variables sociales. Muchas mujeres están, o son más las mujeres que están expuestas a eh, estresores asociados a la inequidad de género que hombres que sufren de esa diferenciación, y se cree que la suma de esos factores es lo que hace una mayor prevalencia del lado de las mujeres. Lo que está en el eje de la abscisa es días o cantidad en población. No, no tenemos días, lo que tenemos es separado por los años, ¿sí? O sea, las filas, digamos, en sentido horizontal tenemos representados los años, en colores tenemos representada la prevalencia para hombres y mujeres, y en este eje lo que tenemos son los años vividos con discapacidad. ¿Sí? Es la discapacidad. Simplemente es para ilustrar la diferencia entre hombres y mujeres y cómo hay diagnósticos que son más prevalentes en la infancia y van perdiendo prevalencia hacia la adultez, como por ejemplo los trastornos de conducta, que fíjense son más frecuentes acá, ¿no? En azul, en celeste en realidad. Fíjense que están más diagnosticados en población masculina infantil, y en la medida que pasa la vida parece que pierden importancia, mientras que los trastornos depresivos, al contrario, arrancan más en la pubertad y sostienen su alta prevalencia hasta la adultez mayor. Algo que también es relevante respecto a la depresión es que tiende a ser, paren que tengo a alguien que se quiere unir, tiende a ser un diagnóstico recurrente. La depresión tiene un curso recurrente. Esto significa que los episodios depresivos tienden a repetirse en el tiempo, y el riesgo de que vuelva a aparecer un episodio depresivo aumenta de manera muy significativa con los episodios sucesivos. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un episodio depresivo, tiene un 50% de chance aumentada de tener un segundo episodio. Si uno tiene 2 episodios depresivos, el tercero tiene un 70% de probabilidades de ocurrencia. Y ya después del tercer episodio, el cuarto está casi cantado, ¿sí? Es como muy probable que una persona que tuvo 3 episodios depresivos vuelva a deprimirse. Esto, por supuesto, también incide en la alta discapacidad, la morbilidad y la mortalidad asociada a la depresión, ¿no? No es algo que pasa una vez y ya está, sino que tiende a tener este curso que es episódico, es recurrente, eh, y parecido en ese sentido a la bipolaridad, ¿no? De que frente a la sucesión de episodios es mayor también el deterioro, ¿bien? A nivel funcional. En el texto de Emily ustedes tienen señalados algunos factores de riesgo no necesariamente para el trastorno depresivo mayor, sino para los trastornos depresivos en general. Se los traigo antecedentes de tener otros trastornos mentales, por ejemplo ansiedad, por ejemplo trastornos de personalidad, hacen que la persona esté más en riesgo de deprimirse. Haber vivido situaciones estresantes o situaciones traumáticas, tener antecedentes familiares de depresión u otro trastorno mental, tener una enfermedad crónica de base, es algo también que tiende a deprimir. Algunos medicamentos, ¿sí? Pueden generar o aumentar el riesgo de sufrir depresión, y el abuso de alcohol o de drogas.
Este es el texto este es el paper que les recomendaba en líneas generales a quien quiera ahondar en los consensos actuales sobre el trastorno depresivo. Es la review de la revista Nature, es una de las revistas más importantes en investigación. Y tiene una tablita de factores de riesgo y de factores protectores. Acá ya sí, hablando específicamente del trastorno depresivo mayor. Dentro de los factores protectores, los hombres tienden a tener menos depresión que las mujeres. A mayor edad va empezando a bajar el riesgo, que es mayor en realidad en la franja de la pubertad y la adultez más temprana. El nivel económico también está asociado a un menor riesgo, y al contrario tienen los factores de riesgo, ¿cierto? Ser mujer, adolescente o joven adulto, y tener un bajo estatus socioeconómico. Y así también hay factores como más psicológicos. La extraversión, en cuanto a variables de personalidad, tiende a asociarse menos con los trastornos depresivos, mientras estas personalidades más introvertidas, más neuróticas, ¿sí? Acá hablo de neuroticismo, ¿cierto? La variable del Big Five. Estos perfiles tienden más también a la rumiación, ¿sí? A estos procesos que se han identificado eh, como riesgosos. Fíjense que acá abajo está mencionado. La rumiación, no sé si la escucharon nombrar, es un proceso fundamentalmente del pensamiento, es parte del pensamiento negativo repetitivo junto a la preocupación. Generalmente lo que solemos decir es que la rumiación es más depresógena porque suele estar enfocada en el pasado. Entonces yo me pongo a rumiar, es la metáfora de las vacas, vieron que mastican y él va para un estómago y va para otro estómago. Cuando yo empiezo a rumiar respecto al pasado, me meto en un pensamiento muy negativo, muy repetitivo, que generalmente me hace sacar conclusiones negativas respecto a mi propia valía, mi identidad y consecuentemente el futuro, ¿no? Entonces la rumiación tiene que ver con eso, y es algo súper típico en la depresión, y es algo que entrenamos a nuestros pacientes a identificar y tratar de revertir, ¿no? No meternos en esos lugares constantemente, como así lo hacen los pacientes deprimidos. La rumiación se define por esta cualidad, mientras que la preocupación tiende a ser más hacia el futuro, hacia los peligros futuros, hacia la controlabilidad y en realidad nula que tenemos respecto a esa ocurrencia, tratando de evitarlo, que es tan fútil en realidad como evitarlo hacia atrás. Pero bueno, los pacientes ansiosos tienden a creer que tienen más control sobre las cosas de lo que efectivamente tienen, y los pacientes más deprimidos, lo mismo, pero hacia el pasado, aunque estén de acuerdo con nosotros en que eso no se puede cambiar, ¿no? Este proceso más ruminativo en realidad tiene las mismas bases neurobiológicas que la preocupación, y la depresión y la ansiedad en realidad comparten muchas bases biológicas, lo cual hace mucho sentido a nivel clínico, porque es muy difícil encontrarte un paciente deprimido que no sea ansioso también, ¿sí? O que no se preocupe o que no tienda a tener, sí, una exacerbación también de esa emoción, de la ansiedad. Para cerrar la clase les traje un poco ese solapamiento entre la depresión y la ansiedad, que por ahí si alguno tiene ya el power, ya lo vio. Nada, medio para hacernos el puentecito con la clase de ansiedad, que dicho sea de paso no la voy a dar yo, la clase de ansiedad la va a dar Agos. Yo tengo que tomar final primero en UBA y después en Belgrano, así que estoy así medio corriendo todo el viernes, no creo llegar a esa última clase. Usen el campus igual si tienen alguna duda respecto a los temas del teórico y demás, pero esta sería como nuestra última clase antes del examen, ¿sí? El viernes tienen el teórico en el mismo horario de siempre, pero con Agos, y les va a colgar en el campus el link de ingreso. Seguramente yo también se los pongo, así pueden visualizarlo y entrar bien. Eso también, si hay algún compañero que no esté presente, porfa, avisen, así todos pueden llegar a la clase. Bien, después determinantes psicológicos asociados a la crianza, ¿sí? Tener trauma infantil, tener relaciones de apego poco seguras, son todos factores de riesgo. También hay algunos determinantes socioculturales, tener esa red de apoyo social es, por supuesto, un factor protector. Fíjense los espacios verdes también, tener como esos lugares
seguros, en comunidad para poder transitar. Es algo que ayuda a bajar el riesgo a sufrir depresión, y la contracara, todo lo otro, ¿no? La falta de ese apoyo social, las experiencias de bullying, de discriminación, de violencia intrafamiliar, de violencia de género o en el vínculo de pareja, en fin, cosas que seguramente les hacen sentido cuando las leen. Y por último, las cuestiones más a nivel conducta y a nivel salud física, si se quiere, en esa dicotomía rara que hacemos siempre de la salud física y mental, tener un estilo de vida activo versus tener un estilo de vida más sedentario, con uso de sustancias, con comida poco saludable, fumar, bueno, cosas que todos sabemos en términos de sentido común, que por suerte se ha ido creando a lo largo del tiempo. Hay cosas que sabemos que nos hacen bien, y esto, bueno, se ha visto en investigación. De hecho, dentro de las intervenciones con más evidencia para depresión está, por ejemplo, estos cambios en el estilo de vida que incluyen, por ejemplo, el deporte, bueno, el armar comunidad, el armar redes de contención, son cosas súper importantes que pueden acompañar o pueden ser incluso objetivo de un tratamiento psicoterapéutico, poder establecer esos cambios. Acá tienen todos los instrumentos que yo les había mencionado. Hay varias escalas. Dentro de una de las que más usamos, creo, los clínicos, está el BDI. El BDI, el Inventario de Depresión de Beck, va yendo por las distintas áreas vitales de la persona y le permite puntuar en una escala si esto es algo que los representa mucho o poco. Por ahí la podemos chusmear mínimamente. Me parece que es importante esto y como que no sé si lo vemos tanto en la carrera. Se los comparto así como medio rápidamente para que vean de qué se trata. Evalúa las últimas 2 semanas. Acuérdense que para hacer el diagnóstico de episodio depresivo tiene que estar presente la sintomatología un mínimo justamente de 2 semanas, así que por eso se evalúa de adelante hacia atrás, 2 semanas solamente. Y va evaluando la sintomatología propia del diagnóstico según DSM y otras características como más asociadas que quizás no llegaron específicamente a ser un criterio. Pero la sensación de tristeza sí es un criterio de los episodios depresivos, que ahora lo vamos a ver. Entonces, fíjense, no me siento triste siendo el punto menor, me siento tan triste o tan infeliz que no puedo soportarlo siendo el punto mayor. Y así va yendo parte por parte: pesimismo, fracaso, pérdida de placer, sentimientos de culpa, sentimientos de castigo, disconformidad con uno mismo, autocrítica, pensamientos o deseos suicidas. Esto es interesante porque a veces hay pacientes que acá te puntúan en 0 y en sesión, cuando lo preguntas verbalmente, no te puntúan 0, te cuentan y se abren, y hay pacientes que al contrario, cuando uno lo pregunta en sesión, en las primeras entrevistas de admisión, si alguna vez pensó en hacerse daño, si alguna vez pensó en la muerte y en lo que eso implicaba, se cierran y no te dicen nada, y después en la escala aparece un puntaje que no es 0. Entonces es importante darle entidad, principalmente con estos diagnósticos donde sabemos que el riesgo suicida es aumentado, y de eso también hay algunos instrumentos que les traje para compartir y para que charlemos. Llanto, agitación, pérdida de interés, indecisión. Sí, Milagros. Profe, ¿en qué momento sería adecuado justo esto? Dijiste, pero como, ¿cuál sería un indicador de decir, bueno, estaría bueno intervenir con este instrumento? Mira, yo lo uso casi siempre que hay una queja anímica, yo lo mando al BDI. O sea, el BDI te da información sobre un montón de áreas. Y a veces hay gente que te puntúa re alto, y cuando vos hablas en la entrevista o evaluás efectivamente la disfuncionalidad que esa sintomatología implica, hay un sesgo que obviamente aporta quien completa, pero te da un montón de información y te queda el registro. Suelo mandar la primera sesión, la segunda sesión, siempre que hay alguna queja más anímica. Y explico, este es un inventario que se usa para medir depresión en algunas personas. No significa que yo considere que vos tenés depresión, ni mucho menos, pero vas a ver que preguntas sobre muchas cosas y a mí me sirve para que nos quede una línea de base. O sea, tanto a vos como a mí nos va a quedar una foto de cómo te estás sintiendo en este momento antes de arrancar el tratamiento, y es algo que podemos volver a tomar dentro
la mayoría de los pacientes que me consultaron por sintomatología depresiva, es muy lindo cerrar el tratamiento, o sea, que la sesión como de cierre sea volviendo a hacer el VDI, ¿no? Como, che, tenés todavía eso que anotaste, yo me lo guardé, querés que comparta pantalla, lo vamos viendo juntas, a ver cómo te estás sintiendo ahora, te acordás cómo te sentías al principio, te sentís mejor, tenés herramientas, ¿no? Como que es un lindo broche, por un lado también también para hacer prevención de recaídas, ¿no? Como, bueno, si en algún momento sentís que estas áreas están volviendo a molestar, están volviendo a pesar, está volviendo a ser más difícil, puedes volver a escribirme o puedes escribirle a XYZ. Yo lo uso siempre que hay queja anímica al principio. Y lo mando entre sesión, como para la próxima, completame esto, mándamelo un ratito antes de la sesión, y si veo que hay, generalmente lo saco también para charlar en la sesión misma, a ver si hay algo que me quieran aclarar o demás. Hay pacientes que por ahí te hacen como un asterisco, o te escriben incluso por WhatsApp y te dicen, ay, acá no sabía qué poner. Está bueno. Ah, ok, se puede autoadministrar el paciente. Es autoadministrada, sí. Ah, ok, Esta es buenísimo. autoadministrada. Después hay otras escalas que no, por ejemplo las de Hamilton, de ansiedad y depresión. A veces se les puede dar a los pacientes, pero son en realidad para que las administren los clínicos. Son autoadministradas, así que se las puedes dar impresas si lo ves presencial, o se lo mandas por WhatsApp y te la completan así online. Está bueno para compartir. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, entonces esa es una, hay un montón, chusméenlas. Me parece que la del los inventarios entran en el parcial. No, Malena, no te preocupes, no entran en el parcial. Pregunta pertinente. No, enfóquense en el texto. Para esta clase, enfóquense en el texto. Van a ver que hay muchas cosas que por ahí yo amplío en aras también bueno, de facilitarles la información, pero los instrumentos para nada. Se los paso para que ustedes los tengan, me parece importante que los conozcan, pero no se evalúan, no son bibliografía obligatoria, no están en el programa, en ningún lado. Otra que es muy linda es la JAPS, que es de anedonia. Chusméenla, se las recomiendo, es interesante. Justamente evalúa específicamente esa dimensión más anedónica, que hay pacientes que realmente no logran conectar con el placer de las cosas, y esa información es súper relevante porque tener altos niveles de anedonia y altos niveles de desesperanza correlaciona muchísimo con alto riesgo de suicida, ¿sí? Y la vez pasada les dije que la idea hoy era charlar un poco de este tema. El riesgo suicida es algo que hay que evaluar de manera periódica, es algo que hay que preguntarle a todos los pacientes, no importa si son depresivos, si no son depresivos, si te consultan por desarrollo personal, es importante hacer la pregunta, es importante habilitar la conversación. Por supuesto, uno no va a preguntar a fondo con pacientes que te dicen que no de entrada, ¿cierto? Pero sacar la pregunta y tratar de ir siempre como de lo más general a lo más específico, en la medida que ese árbol de decisiones se te va habilitando, ¿no? Entonces, la primera pregunta, por lo general, es eso, es como más general. Bueno, me contaste que tenés momentos en los que te sentís muy mal, en los que te sentís muy angustiada, angustiado. ¿En algún momento pensaste en hacerte daño? ¿En algún momento te sentiste como tan tomada por la situación que te clavaste las uñas, que no sé, me explico, como algo más de desregulación emocional, por ejemplo, ver si aparece algo ahí? Por ahí te dicen que no. ¿Alguna vez pensaste en la muerte? Te dicen que no, bueno, listo, seguís adelante. Pero por ahí te dicen que sí, ¿sí? No, sí, a veces cuando estoy muy mal se me ocurre, y ahí es ver qué te dicen, porque hay pacientes que te dicen, a veces pienso que mejor no haber nacido, ¿no? Y estas ideas, eh, obviamente hablan de un riesgo aumentado respecto al resto de la población, que por ahí no tiene esa idea, pero muchas veces son ideas como más pasivas, ¿no? Donde si me pasa por arriba un tren, no voy a denunciar al conductor, pero no voy a tirarme yo enfrente, ¿sí? Y esas ideas que son más pasivas no son igual de riesgosas que las ideas más activas de hacerse daño, efectivamente. Entonces, si aparecen esas ideas más pasivas, es hacer una pregunta más. Es como, ok, bueno, pensás en eso, y cómo te sentís cuando lo estás pensando, aparece en algún momento en específico. También es ver si son ideas egodistónicas o egosintónicas. Yo me acuerdo de una paciente que la había atendido un montón de tiempo, meses y meses, habíamos evaluado como estas cuestiones, al principio ella no, nada, jamás, nunca me pasó, y un día me dice, te quiero contar algo que no le conté nunca a nadie. Una vez me vino el pensamiento, tenía como un trastorno de pánico muy, muy fulero ella, y me dijo una vez,
después de un ataque de pánico me vino el pensamiento de tirarme por la ventana. Y me lo dijo angustiadísima, llorando. Y le pregunté como, bueno, ¿y qué hiciste en ese momento que te apareció el pensamiento? No, me fui corriendo, me dio muchísimo miedo. Ok, no estamos en una ideación suicida donde la persona está de acuerdo con eso, ¿sí? Esa egodistonía es relevante porque nos está hablando como de un riesgo muy específico, muy localizado, y hasta ahí les diría de riesgo, porque por lo que ella me relataba era más una idea como intrusiva incluso. Entonces eso también son cosas que hay que evaluar, ¿sí? Si es una idea que persiste después de un intento, el riesgo es altísimo. Si es una persona que se intentó quitar la vida, sobrevivió, se intervino, etcétera, y sigue con riesgo suicida, esa persona está en la escala de riesgo muy arriba, ¿sí? Pero volviendo a nuestra evaluación, hacemos la pregunta como más abierta, más general, nos dicen que sí, que alguna vez lo consideraron. Ok, pensaste, ¿cómo lo harías? Te dicen, no, apenas me pongo a pensar en esas cosas, no. Ok, bueno, ¿sabes qué? Estamos ok. ¿Pensaste en cómo lo harías? Sí, me pegaría un tiro, ninguna otra manera. Ok, ¿tenés acceso a un arma? No. Ok. ¿Pensaste cómo lo haría? Sí, me pegaría un tiro, pero jamás le podría hacer eso a mi mamá. Jamás le podría. Mi gato depende de mí. Hay gente que está viva por sus mascotas y eso es importantísimo y es un factor protector. Si ese gato, si le pasa algo a ese gato, si le pasa algo a ese familiar, salimos todos corriendo. O sea, eso es algo importante también. Entonces, evaluamos el acceso a medios, evaluamos la intensidad de esa ideación, si aparece de manera constante, si no, si hay red, ¿sí? Si hubo intentos previos, es importante saberlo, ¿sí? Si en algún momento lo intentó, cómo fue ese intento, cómo fue el post de ese intento, cómo fue la previa de ese intentó encubrirlo, se arrepintió, ¿sí? Cómo fueron esas cuestiones. Y obviamente distinguir las ideas pasivas de las activas, que era un poco lo que les estaba mencionando antes, y ver si hay un método elegido, ver si hay intención y ver si hay un plan. Un paciente que tiene todo eso, que tiene intención suicida, que tiene método elegido y tiene un plan, está en altísimo riesgo y le tenemos que pedir por favor que se acerque a una guardia, ¿sí? No se puede ir de nuestro consultorio sin acceder a eso y en lo posible tenemos que involucrar a alguien también para que lo acompañe o la acompañe. Mili, sí. Profe, ¿y no tendríamos que acompañar? O sea, no sería quizás obligatorio, pero ¿cómo sería nuestro accionar ahí? Sí, porque sale y capaz no, nos miente. Ujú. Bueno, obviamente que hay una responsabilidad legal. La responsabilidad legal termina en esa indicación y en involucrar a otra persona. Por ejemplo, no sé, llamo a tu contacto que me dejaste de emergencia, esa persona te retira y se van con mi indicación por escrito de hacer una internación. Si después esa persona no lo hace, tu responsabilidad legal ahí no está o sea, no está comprometida. Si vos preferís acompañar a la persona a la guardia, está muy bien, o llamar al SAME y explicarle al paciente qué le tiene que decir, que tiene efectivamente, porque si viene el SAME y ella o él le dice que no está tan seguro, que qué sé yo, ya está, no es riesgo inminente, entonces no le van a llegar a internar. Es algo bueno, puede variar. Si, por ejemplo, no tenés red a la que apelar, por ejemplo, es distinto si hay riesgo cierto inminente, ahí sí podemos hacer algo más, tenemos que hacer algo más, te diría, claro. Si hay riesgo cierto inminente, tenés como dos accionares, o tres, les diría, como lo más típico es, o bien, decirle al paciente que se acerque a una guardia y llamar a alguien de la red para que efectivamente lo acompañe. Eso es lo más típico, eso es lo que suelen hacer la mayoría de los psicos, esa es una opción. Si no tenés red, te vas con el paciente a la guardia o llamas al SAME y el SAME se lleva al paciente. Eso les diría que son como las tres vertientes. Obviamente que estamos hablando acá de internaciones voluntarias. Si el paciente no está de acuerdo con internarse, ya hay que radicar la denuncia en fiscalía y demás. También en ese sentido es útil que se hagan ustedes la pregunta antes de tomar un paciente, de si es un paciente para ver en consultorio privado, ambulatorio, y sin ustedes tener las contenciones y los apoyos que por ahí pueden llegar a necesitar con un paciente de ese riesgo. Generalmente, si están yendo a hacer la consulta, hay algo de ganas de estar mejor y uno se apoya en eso, ¿no? Y en esas primeras sesiones es muy importante tratar de establecer ese consenso
¿Qué habría que hacer si fuera involuntaria? Bueno, clase aparte. Profe con adolescentes, ¿cómo se maneja en caso de que la familia se niegue a una internación? Bueno, son de vuelta. Es una clase de trastornos depresivos, les trato de acercar algo, pero obviamente que es un tema muy complejo. Lo que les digo, lo que les diría como en líneas generales es tratar de tener del otro lado, si estamos trabajando con pacientes adultos, tener por lo menos de palabra, el ok de la persona de que, así como están confiando en su salud mental cuando arrancan, van a confiar en el criterio clínico de ustedes. Si en algún momento necesitan hacer una interconsulta, tengan equipo con estos pacientes, no pueden estar ustedes solos, sí o sí necesitan involucrar por lo menos a un psiquiatra. Y por lo menos a un familiar. Si ese paciente no tiene red, no está para hacer un tratamiento ambulatorio, necesita otro tipo de dispositivo, ¿sí? Por lo menos un hospital de día donde pueda pasar y hacer comidas, ¿sí? Necesita algo más que un psicólogo clínico solamente. Y después hay algo que mencionó Kigan en una clase del posgrado que a mí me quedó bastante y que se los transmito. Por ahí tendemos a enfocarnos en que el paciente no se muera, ¿no? En que siga vivo, y en realidad nuestro trabajo no es tanto eso, sino como en tratar de convencerlo de que la vida vale la pena ser vivida, o de que pueda construir una vida que vale la pena ser vivida. Si uno trabaja con población con este nivel de riesgo, o sea, si uno trabaja con estos pacientes, no es imposible que el paciente decida quitarse la vida, y muchas veces hay un montón de señales y muchas otras veces no, ¿cierto? Nuestra responsabilidad es hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero no somos ningún superhéroe, ¿sí? Entonces también tiene sus limitaciones. Eh, Perdón, pero no voy a abrir preguntas acá porque nos queda media hora de clases y no vimos nada de lo que en realidad les van a tomar en el examen. Sí, les recomiendo y mucho eh, formarse un poquito más en estos temas, si van a trabajar con este tipo de pacientes, conocer sus obligaciones por ley, conocer la ley de salud mental y hacer equipo, no se manden solos con este tipo de cosas, ¿sí? No abro preguntas porque si no, no vamos a terminar la clase de hoy. Sí, muy interesante, se ve muy poco, 100% de acuerdo. Les quiero traer algo y de hecho, bueno, les dejo algunos instrumentos para evaluar ese riesgo. Otra cuestión que es legalmente muy importante para nosotros es en estos pacientes, semana a semana, en la historia clínica, consignar, ¿sí? estas cuestiones, el riesgo suicida, semana a semana, evaluarlo, ver que el paciente no tiene riesgo cierto inminente antes de salir de nuestro consultorio. Si le pasa algo en la semana y eso eleva el riesgo, tener un plan de crisis con estos pacientes. En ese sentido, DBT tiene como mucho trabajo hecho porque justamente nació para estos pacientes con mayor riesgo suicida, los pacientes con trastorno límite, por ejemplo. Se hacen talleres de esto en la Facu, el EDI organiza a veces talleres, por ejemplo, de DBT, que son muy interesantes, que algo de esto se ve. Nico, el teórico de la materia, que lo suele dar también sobre este tema, DBT, sí, terapia dialéctico-conductual. Es una terapia de tercera ola que se crea para trabajar con pacientes con trastorno límite, que de esto vamos a hablar seguramente un poco también en esa clase. Bueno, estos instrumentos los pueden chusmear y si trabajan con estos pacientes tienen que usarlo todas las sesiones religiosamente por una cuestión legal de ustedes y para poder tomar también las decisiones pertinentes al tratamiento. ¿Qué diagnósticos de trastornos depresivos hay en el DSM? Hay varios. El principal, el clásico, el más importante, les diría, es el trastorno depresivo mayor, pero existen otros diagnósticos, entre ellos el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, que es un diagnóstico que se da a niños, ¿sí? Niños y adolescentes, el trastorno depresivo persistente, que también es un diagnóstico, al igual que el primero, nuevo del DSM-5, el trastorno disfórico premenstrual, que también es nuevo del DSM-5, y finalmente estas categorías como más residuales, de trastornos depresivos inducidos por sustancias, por afección médica, otros trastornos depresivos especificados, donde quizás no se cumplen todos los criterios, pero se cumplen varios, entonces se puede hacer un diagnóstico especificado, y trastornos depresivos no especificados, que es más ese diagnóstico como medio residual, ¿sí? Vamos a hablar de los primeros 4 principalmente.
Todos estos diagnósticos, dice el DSM-5, tienen como rasgo común la cuestión anímica, ¿sí? Un ánimo deprimido, triste, o puede ser más anhedónico, más vacío, más de falta de sentido, o como variante más típica en niños y en adolescentes también, un ánimo más irritable, ¿sí? De que todo te va mal, todo bronca, todo enojo, ¿sí? Eso también es muy típico en pacientes deprimidos. Toda esta afectación anímica está acompañada, por supuesto, de problemas funcionales en las distintas áreas vitales de la persona y de cambios somáticos, por ejemplo, afectación del apetito, del sueño, del deseo sexual. El deseo sexual no aparece en el DSM-5 como criterio diagnóstico, pero por ejemplo sí lo tienen en los inventarios de Beck, ¿sí? Y son fluctuaciones que suelen suceder en estos episodios anímicos. Y lo que va a diferenciar uno de otro son cuestiones como más, sí, o sea, no tanto el ánimo de la persona, sino más bien la duración que tenga ese episodio, si es una duración de determinada cantidad de tiempo. Si son, por ejemplo, mínimo 2 años de afectación, estamos en trastorno depresivo persistente. Si son más de 2 semanas, es un trastorno depresivo mayor o un episodio depresivo, ahora vamos a ver. Cuándo aparece en el tiempo o esa supuesta etiología, como por ejemplo en el trastorno disfórico premenstrual, la afectación anímica responde al ciclo menstrual, ¿sí? de la persona. En esos casos, si la sintomatología aparece específicamente con el ciclo y desaparece después, bueno, estamos hablando de un trastorno disfórico premenstrual y no de otros diagnósticos. El trastorno de la desregulación disruptiva del estado del ánimo, como les digo, es un diagnóstico nuevo, el DSM-5, se agregó a los trastornos depresivos específicamente como alternativa al diagnóstico de trastorno bipolar, que se cree sobrediagnosticando en niños y adolescentes, que bueno, tienden a tener estas presentaciones como más irritables a nivel ánimo, pero se diferencia este diagnóstico de los trastornos bipolares de que esta desregulación del estado de ánimo, que tiende a ser de irritabilidad crónica, es justamente crónica y no es episódica. ¿Sí? No es que el alumno, el niño, la niña, el adolescente tiene episodios marcados de 1 o 2 semanas en los que está recontra irritable, con el ánimo afectado, sino que es una cosa como más crónica, bastante intensa, ¿sí? Estamos hablando de mínimo 3 episodios en la semana de desregulación emocional importante, ¿sí? de tener como esto, como una especie de crisis respecto a situaciones varias. Eso tiene que darse en más de un lugar, ¿sí? No puede ser solo en el colegio. Ahí la hipótesis es que el problema está efectivamente en ese área, tiene que pasarle, no sé, con los compañeritos y con la profe, en su casa y no sé, y en terapia. No se confunde con un TLP, no, porque en realidad el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad se hace en la adultez. Este diagnóstico es de niños, se tiene que haber, yo uso el término de desregulación emocional por ahí de una manera un poco más, no sé, lo tengo como muy en mi discurso diario. Uy, perdón, mi gato se volvió loco. Es más bien irritabilidad. Es irritabilidad y son como crisis anímicas, más de tipo berrinche. Esto mal llamado berrinche en los chicos, que yo lo he reemplazado por crisis, pero tiene más que ver con eso, ¿sí? No son amenazas. En el trastorno límite de la personalidad lo que vemos es una preocupación muy marcada por el abandono, y estos chicos no tienen esas preocupaciones, ¿sí? Sino que son más bien estos chicos como muy irritables, que después tienen más chances en realidad de desarrollar, por ejemplo, trastornos depresivos en la adultez. No es tan frecuente que chicos con estos antecedentes en la infancia desarrollen trastornos bipolares, y es por eso que este diagnóstico aparece en el capítulo de trastornos depresivos y no en el diagnóstico de trastorno bipolar, ¿sí? Y es un diagnóstico que después de los 18 años ya no se hace. Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo tiene que ver con eso, con una irritabilidad muy persistente, con episodios como de descontrol conductual que responden a esa irritabilidad de base, y que aparece en el DSM-5 para contrarrestar un poco el sobrediagnóstico de trastorno bipolar que estaba viendo en chicos. Es más prevalente en niños en edad escolar respecto a niñas, por ejemplo, o adolescentes. El trastorno bipolar
en su diferencia, con esta cuestión como más episódica, es igual de prevalente en niños y en niñas, y tiene que comenzar antes de los 10 años, pero no se lo diagnostica antes de los 6, porque justamente los chicos tan chiquitos, de menos de 6 años, tienden a tener por ahí como más dificultades para regular su conducta y regular sus emociones. Después de los 6 años es esperable que no sea tan frecuente si hay alguna desregulación, digamos, de esa conducta, no sea tan frecuente, no sean 3 berrinches o 3 quilombos en una semana, ¿sí? Tiende a remitir esto hacia la adultez cuando todos aprendemos estrategias para regular esas emociones. Es un diagnóstico que se puede dar comórbido con trastorno depresivo mayor, o sea, niños pueden tener esta tendencia a la irritabilidad y esta cronicidad respecto a los exabruptos conductuales y emocionales y tener episodios depresivos también. Pueden ser niños que también tengan déficit de atención, que también tengan trastornos del espectro autista y que también tengan trastornos de la conducta, pero no se puede hacer el diagnóstico pero no se puede diagnosticar como comórbido con el trastorno posicionista desafiante. En estos casos, si se cumplen criterios para los dos, queda solamente el trastorno disruptivo del estado de ánimo. El trastorno posicionista desafiante igualmente tiene como esta cualidad justamente más de lucha contra la autoridad, que no es específico en realidad de este diagnóstico, más disruptivo del ánimo. El trastorno explosivo intermitente tampoco, y el trastorno bipolar tampoco coexiste con este diagnóstico. Si el niño cumple criterios para episodios maníacos, episodios depresivos o episodios hipomaníacos, se hace solo el diagnóstico de trastorno bipolar. ¿Sí? Es como que el trastorno bipolar se come a este diagnóstico si llegan a aparecer antecedentes de episodios. El trastorno depresivo mayor es el más importante de esta clase en realidad. Es un diagnóstico que se caracteriza por presentar como dos síntomas principales, la anedonia, esa pérdida de placer, o la afectación anímica, tristeza, irritabilidad, angustia, etc. Hay dificultades para llevar a cabo las tareas diarias, y esta pérdida de interés, esta anedonia, también es como súper característica del diagnóstico. Ahora sí tenemos los síntomas del episodio depresivo. Fíjense que el DSM habla de dos síntomas cardinales. Uno de estos dos tiene que estar presente para hacer el diagnóstico de episodio depresivo. Estos son el humor deprimido o irritable y la apatía, la pérdida de interés o la anedonia, ¿sí? A eso se tienen que sumar mínimo 4 síntomas más: cambios en el apetito o en el peso, ya sea aumento de la ingesta o disminución, ¿sí? Perturbaciones del sueño, esto puede ser insomnio o puede ser hipersomnia, es decir, tener sueño todo el día o no poder conciliarlo. Retraso psicomotor o agitación psicomotriz, ambas cosas pueden ser. Ven que hay como presentaciones muy variadas también al interior de la depresión, porque hay pacientes que aumentan de peso, hay pacientes que disminuyen, hay pacientes que duermen, hay pacientes que no duermen, hay pacientes agitados, hay pacientes que no pueden salir de la cama, o sea, son cosas, son presentaciones súper dispares. La fatiga, muy típica también, ideas de culpa, ideas de inutilidad, problemas para tomar decisiones, problemas para concentrarse, ¿sí? Esta como disfunción ejecutiva más general, y ideación suicida. La ideación suicida, los pensamientos de muerte, los pensamientos suicidas, son el único de estos criterios que no tiene que estar presente la mayor parte de los días, todos los días. Ya con una aparición esporádica podemos considerar este criterio como cumplido. Todo el resto, sí, tienen que estar presentes la mayor parte de los días, todos los días, perdón, la mayor parte del día, todos los días, durante un mínimo de 2 semanas, ¿sí? Si todo eso se cumple, estamos hablando de un episodio depresivo. Ese episodio depresivo puede estar enmarcado en un trastorno bipolar o en un trastorno depresivo mayor. Si no hay antecedentes de hipomanía y no hay antecedentes de manía tampoco, va a ser un trastorno depresivo mayor el diagnóstico, ¿sí? La única distinción es ese diagnóstico diferencial con trastorno bipolar. Los episodios depresivos tienden a durar entre 2 y 6 meses, la mayoría remite espontáneamente, remite solo. Cualquier terapia que se precie a sí misma tiene que ayudar al paciente a estar mejor antes de eso, antes del año. Si no, lo más probable es que simplemente haya pasado el tiempo y el paciente haya salido solo de ese episodio. La depresión tiende a tener este curso como más tórpido, donde las personas tienden a deprimirse más rápido y ante hechos menos graves con el paso del tiempo. Esto también habla como de ese riesgo aumentado de recurrencias.
Y dentro del trastorno depresivo mayor tenemos un montón de especificadores, yo les voy a nombrar algunos nomás, no me voy a meter con todos, algunos que son de episodios, si es el primer episodio que el paciente ha tenido es episodio único, si es recurrente se aclara, la presencia de características psicóticas que habla ya de una gravedad alta, ¿sí? Se dice directamente que es grave si hay características psicóticas y ahí sí hacemos interconsulta psiquiátrica. Estado de remisión, si el paciente está mejor que antes, pero sigue cumpliendo criterios, es parcial, y si es revisión total, queda consignado como antecedente. Se puede hacer el diagnóstico de trastorno depresivo mayor con ansiedad, cuando justamente tiene el diagnóstico características más ansiógenas. Tienen que cumplirse un mínimo de esos dos síntomas. Características mixtas, es decir, un episodio depresivo con sintomatología maníaca al mismo tiempo. Esto es algo que complejiza muchísimo la respuesta al tratamiento. Los episodios mixtos son más típicos en el trastorno bipolar, eso también. Acá aparece lo de las características melancólicas que les había mencionado antes, y la melancolía es como el término más viejo que se usaba para depresión. Fíjense, tenemos la pérdida de placer, la falta de reactividad de estímulos generalmente placenteros, y además de eso, tres de las siguientes: desaliento profundo, desesperación, mal humor vacío, sintomatología que es peor por la mañana cuando los pacientes recién se despiertan, volver al 6 en segundos, sí, igual la tienen la diapo cargada en el drive, sí, en el campus, así que la pueden ver también de ahí. Sintomatología que es peor por la mañana, generalmente despertar temprano, ¿sí? Tienden como a no poder sostener el sueño durante el tiempo deseado. Pérdida de peso, más típica en las características melancólicas, y estas ideas como de culpa más excesiva, más inapropiada. Las características atípicas son muy típicas, valga la redundancia, de pacientes adolescentes. Muchas veces los adolescentes conservan la reactividad del estado de ánimo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando les pasa algo bueno se ponen contentos, cuando les pasa algo malo se ponen tristes, como que conservan esa reactividad, eh, y tienden a tener esta presentación que no era la típicamente asociada a la depresión, que era justamente esta presentación más melancólica, pero que tenga características atípicas es una cuestión histórica. Hoy por hoy la depresión con características atípicas es bastante frecuente, así que ojo ahí a no confundir. Es bastante común que, por ejemplo, los adolescentes tengan reactividad del ánimo y tengan estos episodios depresivos más caracterizados por el aumento de peso, por el aumento de sueño, la hipersomnia, por la sensación como de pesadez en los miembros del cuerpo, y un patrón, lo tienen ahí escrito, ¿no? Prolongado de sensibilidad interpersonal, ¿sí? Como mucha sensibilidad al rechazo. Esto también es bastante frecuente, las características atípicas de la depresión, es bastante frecuente en el trastorno depresivo premenstrual, el trastorno disfórico premenstrual, así que eso también volvemos. Para el parcial debemos saber todos estos criterios de cada trastorno. O sea, todo esto es parte de los especificadores del trastorno depresivo mayor. Si tienen que como pensar en lo más importante es que conozcan los síntomas del episodio depresivo, pero después conocer las características atípicas es algo relevante, de repente, las melancólicas, las mixtas son simplemente los criterios de episodio maníaco. Ansiedad cae en medio de maduro, cuáles son los síntomas ansiosos, o sea, sí, les diría que esto es importante. Por ahí lo de catatonía son un montón y no se suele evaluar, esto lo pueden saltear si quieren. De hecho, no me meto si quieren directamente, así nadie duda. Y después hay algunos especificadores que tienen que ver justamente con el gatillo, ¿sí? Si el episodio depresivo arranca en el periparto, o sea, en el embarazo o en las semanas posteriores al parto, se hace esta aclaración justamente porque habíamos charlado la semana pasada, la clase pasada, no la semana pasada, de que cuando el trastorno depresivo iniciaba en el periparto, teníamos como más riesgo de que sea un episodio depresivo en el contexto de un trastorno bipolar. Todos estos especificadores, dicho sea de paso, son del episodio depresivo, ¿sí? Si inicia en el periparto, se aclara, ¿sí? Un 50% de los episodios depresivos suceden
arrancan durante el embarazo y no posterior al parto, entonces por eso es periparto y no es posparto, ¿sí? Que por ahí uno lo escucha más depresión posparto, pero el DSM-5 trata de incluir también a las mujeres que tienen esa depresión previa al momento del parto, justamente. Después el patrón estacional, que también es bastante relevante, básicamente se trata de esto, ¿no? De pacientes que tienden a arrancar con episodios depresivos en momentos específicos del año. Esto se cree que tiene que ver con las diferencias a nivel luminosidad, por ejemplo, que hay en el ambiente. Tendría más que ver con una desincronización de esos ciclos internos, como por ejemplo los ritmos circadianos, y no tiene que hacerse este diagnóstico cuando, por ejemplo, en invierno me quedo sin laburo porque vivo en la playa y eso me deprime, ¿sí? Si hay un estrés psicosocial asociado al cambio de estación, no corresponde el diagnóstico de patrón estacional, sino que solamente se hace el diagnóstico cuando la sintomatología depresiva no se puede explicar como reactiva a estresores del ambiente, sino más bien a estas cuestiones sí, más propias de la estación, de la luminosidad, de la temperatura, etc. Lo mismo pasa con las remisiones, ¿sí? Son pacientes que se deprimen en invierno y en primavera ya están mejor, por ejemplo. La remisión también tiene como un sentido estacional. Respecto a las teorías más etiológicas del trastorno depresivo mayor, ustedes en el texto tienen mencionadas estas teorías biológicas, conductuales y cognitivas. Obviamente que todo esto responde un poco al avance de la psicofarmacología. Nosotros tenemos antidepresivos que tocan los sistemas de neurotransmisión monoaminérgicos. Entonces, bueno, la conclusión coherente y lógica que sacan nuestros queridos científicos es algo que ver con las monoaminas tiene que tener la depresión, porque si no, este fármaco que yo les estoy dando no tendría por qué funcionar. ¿Significa eso que la depresión se causa linealmente por un problema en la serotonina? No, de hecho hoy estamos bastante convencidos de que la depresión no es una disfunción serotoninérgica nomás, pero sí son una de las variables. ¿Se puede tener el DSM en el parcial como en TCC? No, no. El DSM en el parcial no se puede tener. Em, Se han estudiado estas alteraciones en los sistemas monoaminérgicos. Se ha visto, por ejemplo, una disminución en general de la serotonina, por eso justamente estas terapias estos psicofármacos que aumentan la serotonina tienen un efecto antidepresivo, pero habrán charlado hoy en la clase de antidepres que ese efecto no es inmediato, ¿cierto? No es que aumento la serotonina en brecha y listo, mi paciente ya está mejor. No es que toma la pastilla y a los 2 días anda feliz de la vida. No, para que el antidepresivo tenga efecto necesitamos esperar muchas semanas. Entonces se cree que no es tan lineal, ¿no? Como que no es simplemente la acumulación de serotonina lo que genera esa mejora a nivel anímico, sino más bien los cambios neuroplásticos, por ejemplo, que se van desarrollando. Y en ese sentido, ustedes tienen esta foto que es del paper de Nature que yo les había mencionado, donde se hace referencia a un proceso estudiado en depresión, que es esta pérdida de neuroplasticidad, que justamente los psicofármacos revierten, ¿sí? Que aumentan este factor neurotrófico del crecimiento, el BDNF, se los habrán mencionado en la clase de prácticos. Sigue persistiendo obviamente son importantes las monoaminas en la depresión, pero no son lo único. De hecho, se han visto también alteraciones a nivel anatómico y funcional del cerebro. De eso tienen un poquito más adelante también las diapos, y otros procesos, ¿sí? Más inmunitarios, inflamatorios, del eje intestino-cerebro, que se está estudiando mucho también, el eje hipotálamo hipófiso adrenal, que charlamos la semana pasada cuando hablamos más de trastorno bipolar, y cuestiones más epigenéticas. Todo eso nos va a dar como resultado sintomatología del trastorno depresivo mayor, pero no es una cosa como muy lineal. De hecho, les decía, la genética no tiene el mismo peso en el trastorno depresivo como en otros diagnósticos. De hecho, los hijos de personas con trastorno depresivo mayor tienen un riesgo entre el 30 y el 40 de tener sintomatología depresiva, mientras que es solamente el doble, parece un montón el doble, pero comparado con otros diagnósticos en salud mental, donde el riesgo está aumentado, no sé, 4, 5, 6, 7 veces,
acá parece que no es tan importante esa predisposición genética, y además tengan en cuenta que la crianza con padres depresivos no solamente tiene que ver entonces el gen que te va a transmitir, sino también ese modelado, que obviamente también va a tener una influencia en cómo la persona resuelva sus problemas y demás. Dentro de las alteraciones neuroanatómicas, hay alteraciones estructurales. Se ha visto una reducción del hipocampo, que es una estructura que tiene que ver con la regulación emocional, lo mismo la corteza prefrontal, es decir, hay pérdida de neuronas en esa zona, hay una disminución de esas estructuras, y un aumento en glándulas asociadas al estrés. En las resonancias magnéticas funcionales también se ha visto una hiperactividad de las áreas límbicas, que son justamente las asociadas a las emociones más displacenteras. Esto es compartido como base neuronal, base neuroanatómica con la ansiedad. Y una hipoactividad en las áreas encargadas de regular esa activación amigdalina, como por ejemplo las áreas corticales. Y después en el texto ustedes tienen las teorías conductuales y las teorías cognitivas, que estas son las que más me gustan a mí, pero por supuesto no nos vamos a detener demasiado. La teoría conductual de la depresión lo que va a hacer es definir la depresión como una consecuencia lógica cuando la persona deja de tener acceso a los reforzadores. Reforzadores, todo lo que sostiene mi conducta, ¿no? Entonces, puede haber razones ambientales por las cuales yo pierdo acceso a esos reforzadores. Por ejemplo, si mi contexto es muy aversivo y todos me tratan mal y nadie me felicita por mis logros y nadie me da bola y todo es castigo y todo es castigo, bueno, consecuentemente voy a dejar de tener conductas de apertura, voy a empezar a replegarme sobre mí misma, voy a empezar a tener conductas muy depresivas, ¿sí? Puede ser entonces, las razones pueden ser tanto ambientales como más disposicionales, es decir, puede ser que yo no tenga las habilidades para lograr que mi contexto me refuerce. Por ejemplo, puede ser que sea una persona, no sé, que tiende a, por eso dentro de la tesis de activación conductual, claro, exactamente. Por eso la activación conductual es una de las terapias con más evidencia para tratar la depresión, justamente porque vuelve a ayudar a la en contacto con esos reforzadores. Y a veces necesita, para lograr eso, entrenar habilidades en las personas, por ejemplo, habilidades de asertividad. Hay personas que no logran pedir lo que necesitan, y al no poder hacer eso, ahí sería como una variable más disposicional, no logra acceder a esos reforzadores y consecuentemente sostiene ese patrón depresivo. Algo que también está bastante instalado, y es algo que sabemos, es que muchos pacientes con depresión son malos resolviendo problemas. El problema se lo lleva puesto, ¿sí? Es como que frente al problema, rendición absoluta, yo no tengo herramientas por eso también ese solapamiento con ansiedad es tan frecuente. Pero lo bueno es que lo podemos entrenar la resolución de problemas, podemos ayudar al paciente a salir de ese patrón ruminativo donde todo está mal y yo siempre tomo las malas decisiones y siempre me pasa lo mismo, que qué sé yo, empezar a identificar problemas e identificar soluciones y probarlas, ¿sí? Entender que los errores son parte del aprendizaje, etcétera, etcétera. Y ahí tienen un cachito de este paper que les traía, el de Nature, donde se aclara, por ejemplo, que la terapia de resolución la terapia que entrena la resolución de problemas fue la que más eficacia tuvo en estos estudios como a largo plazo, ¿sí? Después de un año, el aprendizaje de esas habilidades ayudó a las personas a no deprimirse en el futuro, frente a problemas que en otro momento no habrían logrado resolver. Y fíjense que también es interesante pensar ¿por qué será que hay terapias, por ejemplo, este counseling, esta psicoterapia no dirigida, supportive, como de apoyo psicológico más inespecífico, o algunas terapias psicodinámicas que no han tenido más efecto que el placebo? La hipótesis de por qué eso pasa es porque la psicoterapia puede ser un lugar de rumiación más para los pacientes. Si yo a mi paciente depresivo no le enseño a identificar que está rumiando y que está sosteniendo conductas disfuncionales, y simplemente le digo que, no sé, como que le pregunto un poco más y cómo te sentís y qué sé yo, puede estar una hora sufriendo en voz alta en lugar de estar sufriendo en voz baja o en sus pensamientos nomás. Entonces, si uno no enseña alternativas, es muy difícil que el paciente salga de eso
y pueda efectivamente tener, sí, de vuelta contacto con esos reforzadores. Y después las teorías más cognitivas, la teoría de la desesperanza o de la atribución negativa, que se monta sobre el antecedente de la indefensión aprendida. Se hizo una investigación con modelos animales, con perritos específicamente, donde primero y acá no había un shock eléctrico, entonces se veía que en la medida que se repetía el experimento, los perros lograban más rápido escapar de ese estímulo aversivo. Después hubo perros que los mantenían acá como medio encerrados o repetían el shock de los dos lados, entonces hagan lo que hagan, no podían escapar del estímulo aversivo. Y a esos perritos que habían aprendido que no podían escapar del estímulo aversivo, si los volvían a meter en una máquina que tenía un lugar que no hacía shock, no intentaban correrse de ahí. ¿Sí? Ese modelo de que yo no puedo evitar lo aversivo de la vida, esa teoría de la indefensión aprendida se reformula un poco en términos de desesperanza con estos elementos más cognitivos para poder explicar la depresión en seres humanos. Y la teoría cognitiva de Beck, que es muy conocida, la teoría cognitiva, no me detengo demasiado acá porque tenemos 5 minutos para cerrar con nuestro teórico. Pero bueno, hay un montón escrito y dicho sobre trastorno depresivo mayor. Lo más importante, como les decía, por supuesto, son los síntomas del episodio, poder conocer los especificadores, conocer la duración estimada de los episodios. Después, si quieren, con la guía de preguntas, por ahí pueden acomodar un poco algunas ideas. Y todo lo que yo dije, que también está en el texto, por supuesto, saben que es lo más importante también. Después tenemos la teoría de diátesis estrés no sería la principal, entonces, teniendo en cuenta, ay, lo veo cortado. Teniendo en cuenta la baja predisposición genética, no, en realidad la teoría de diátesis estrés se sostiene porque hablamos de una vulnerabilidad genética y hablamos de un estresor, o sea, siempre es el mismo modelo, es compartido en ese sentido, pero es una versión de la diátesis estrés donde la diátesis no es tan importante como el estrés. ¿Sí? A diferencia de la esquizofrenia y la bipolaridad, donde si vos tenés que pensar en un porcentaje de diátesis y de estrés, la diátesis es mucho más relevante en el desarrollo de un trastorno bipolar o de una esquizofrenia que el estrés. ¿Sí? En la depresión está como mucho más repartido, ¿sí? De hecho es más importante generalmente, o uno encuentra más investigaciones que hablan de los riesgos a nivel estresores que de como esa predisposición genética. Lo mismo pasa con ansiedad, como que es más deprimirse o ponerse ansioso o tener un trastorno de ansiedad que tener una esquizofrenia o tener un trastorno bipolar. Ahí tenemos que tener como más predisposición genética para que algo así se gatille. Bueno, el trastorno depresivo persistente también es un diagnóstico nuevo del DSM-5. Como les decía antes, es un diagnóstico que se caracteriza justamente por una duración muy prolongada. Dentro de los especificadores tienen justamente especificadores que hablan de gravedad, pero es un diagnóstico que el DSM-5 usa para incluir tanto la distimia, que es como la ciclotimia, pero de los trastornos depresivos. ¿Qué me refiero con eso? La distimia era un diagnóstico del DSM-4 que se daba justamente cuando había una afectación anímica constante, o sea, durante mucho tiempo, 2 años mínimo, pero que no llegaba a los niveles de una depresión mayor, ¿sí? O sea, como una afectación anímica importante sostenida en el tiempo, pero no tan grave. Eso era la distimia. Hoy no se hace el diagnóstico de distimia, quedó como un especificador, se hace directamente el diagnóstico de trastorno depresivo persistente, que además de incluir la distimia, incluye los trastornos depresivos prolongados. Si un trastorno depresivo crónico de 2 años recibe el diagnóstico de trastorno depresivo persistente. ¿Sí? La sintomatología que da el DSM es la presencia de poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración y dificultad para tomar decisiones, y acá sí aparece la desesperanza, que en el trastorno depresivo mayor o en el episodio depresivo mayor no aparece. No tiene que haber, por supuesto, episodios hipomaníacos o maníacos previos, porque en ese caso se haría un diagnóstico efectivamente de trastorno bipolar, y tampoco tienen que haberse cumplido los criterios para ciclotimia, ¿sí? Porque ahí estamos, obviamente, en un trastorno bipolar. El trastorno depresivo persistente, entonces, es esto, es como un diagnóstico agregado al DSM-5 que habla de una mayor cronicidad. Y para cerrar, hablemos mínimamente de trastorno disfórico premenstrual, que es un diagnóstico
nuevo el DSM-5 también, le faltó ahí como el new, pero también es nuevo. Tiene que ver con sintomatología que aparece de manera crónica y cíclica, específicamente en personas con ciclos menstruales, justamente. Sintomatología que aparece con la fase lútea del ciclo y que desaparece, ¿sí? Las personas son casi asintomáticas durante la fase folicular. Entonces, la sintomatología típica, como les había mencionado antes, es más parecida a la de la depresión atípica, ¿sí? Esa sensibilidad a nivel interpersonal, la hiperfagia, es decir, comer más que antes, el aumento, digamos, del apetito o del consumo de comida, el aumento de sueño, ¿sí? De la hipersomnia, el aumento del tiempo del sueño, ¿no? Y el estado de ánimo depresivo, son como los síntomas más típicos, más relevantes. Malena. Perdón, es rápido. O sea, con una menstruación normal, ¿cuál es la diferencia? Bueno, lee esto y fíjate si vos sentís Bien, síntomas, perdón. cosas cuando estás indispuesta. Es una buena pregunta y es algo que se le critica mucho al DCM, como, bueno, pero es natural, es algo que le pasa a todas las mujeres que tienen ciclos menstruales. Sí, pero no. O sea, es como que me digas que el trastorno depresivo no se tiene que diagnosticar porque todos estamos tristes, o que el trastorno de ansiedad no se tiene que diagnosticar porque todos alguna vez estuvimos nerviosos antes de un parcial. Estamos hablando de una severidad muy importante. Son personas que caen en un episodio depresivo todos los meses cuando les viene. Bien, O sea, en todos los meses sintomatologías, también es un diferencial. Bien, claro. gracias. Exacto, es una severidad súper importante, sintomatología física como que no te puedes levantar de la cama, sensación de que si te levantás como que te vas a morir, o sea, como una cosa súper pesada. Es eso, es como entrar en paracaídas en un episodio depresivo y que de repente te lo saquen. Es como una cosa bastante intensa y sí, dimensionalmente uno lo puede ubicar en un espectro junto con la sintomatología típica de un ciclo menstrual, pero estamos en un punto que es disfuncional para la vida cotidiana, ¿no? Como súper difícil de manejar. Hay ideas como, es frecuente también la aparición de ideación suicida, ¿sí? Problemas para funcionar en general. No leo todos los síntomas porque me parece que es mejor que por ahí los puedan leer ustedes tranquilos, pero básicamente es sintomatología como propia sí, del síndrome premenstrual, más sintomatología depresiva y todo esto elevado a la enésima potencia, ¿no? Como una cuestión muy pesada subjetivamente. Para hacer el diagnóstico, obviamente podemos hacer la entrevista clínica, pero es importante, y el DSM pide, hacer un autorregistro que sea prospectivo. Eso significa que no es preguntarle a la persona, el mes pasado te sentiste mal, y que la persona te diga que sí, y después decirle, y el otro mes anterior también, sí, y que con ese alcance, sino que tiene que ser como desde que se nos ocurrió, desde que tenemos la hipótesis diagnóstica, 2 meses hacia adelante, hacer registros día tras día justamente de esa afectación anímica, porque de esa manera achicamos al máximo posible ese sesgo retrospectivo que uno va a tener cuando hable de lo mal que se sintió el mes pasado, ¿sí? Como que de esa manera tenemos más chances de que la persona efectivamente pueda registrar tanto sus momentos más bajos en cuanto a estado de ánimo como esos momentos más eutímicos. Los autorregistros son parecidos en ese sentido a los registros de bipolaridad que vimos la otra vez, pero justamente tienen la sintomatología propia del trastorno depresivo mayor, los días del mes, y uno va registrando eso, ¿sí? Y va registrando cuán severo es. De vuelta, está bueno hacer el ejercicio, como bueno, a ver, yo cuánto puntuaría si me viene este mes, por ejemplo, y comparar eso con efectivamente lo que puntúa una persona con un trastorno disfórico premenstrual, nos va a dar como dimensión de la diferencia abismal que hay entre la experiencia de unos y otros. Y también por ahí nos permite como darnos un poco más de validación cuando efectivamente estamos teniendo sintomatología como muy heavy en los ciclos, ¿no? No es esperable eso tampoco. Hay tratamientos, por supuesto, para esto. De hecho, parte de la ventaja de que tenga un diagnóstico es que tiene una terapéutica o que se empieza a estudiar y mucho más. No sé si han visto que en ciencia, por lo general, se han tomado como muestra a población masculina siempre que se ha tenido que investigar algo, porque la fluctuación hormonal de las mujeres es muy compleja y entonces es más difícil estudiarlo. Y bueno, la puta madre, qué cagada, porque justo nací mujer y voy a necesitar todo yo también.
Un 50% de la población mundial ha quedado subestudiada a lo largo de mucho tiempo. Entonces, tener este diagnóstico, bueno, uno quiere creer que va a ayudar a tener mejoras para la vida real de un montón de personas, ¿no? A nivel de tratamientos hay cambios en el estilo de vida, suplementos nutricionales, psicoterapia, que tiene que ver por ahí con evitar retroalimentar conductualmente esa sintomatología, tomarse los descansos que haya que tomarse, o al contrario, activar conducta cuando sea necesario. Y por ahí lo más interesante que les puedo compartir hoy brevemente es que se pueden usar IRS, ¿sí?, en estos pacientes, y que acá, a diferencia de los trastornos depresivos típicos, la respuesta es casi inmediata. O sea, en los tratamientos de trastorno depresivo hace falta semanas para que haga efecto el IRS, y en estas presentaciones, donde la fluctuación parecería tener que ver más con cuestiones hormonales, se cree que no es tanto esa afectación de la neuroplasticidad, los cambios neuroanatómicos, las estructuras achicadas o aumentadas, sino como que se cree que con esa fluctuación hormonal hay algo en la sensibilidad serotoninérgica que se pierde, y que simplemente aumentar la cantidad de serotonina en brecha alcanza para mejorar esa sintomatología en estas mujeres. Entonces, se pueden hacer tratamientos como discontinuos. 15 días tomas el antidepresivo y cuando se terminó el ciclo, retiramos el antidepresivo y seguís con vida común, y cuando vuelve, así como tomás el Ibuprofeno porque te duelen los ovarios, el psiquiatra hace un tratamiento con antidepresivos para esta sintomatología que es súper difusional, súper mórbida, mucho padecimiento, mucho malestar, y se usan específicamente antidepresivos serotoninérgicos. No sirve el bupropión, no sirven los que no tocan serotonina, los duales, estos que tocan dopamina y noradrenalina tampoco. Si no tocan la serotonina, no ayudan a las personas con trastorno disfórico premenstrual. Y este enfoque de administración más intermitente, de te lo doy 2 semanas y te lo saco 2 semanas, bueno, obviamente tiene menores efectos adversos, menos riesgo de tener sintomatología de discontinuación, el cuerpo se acostumbra a tomar cualquier fármaco, y bueno, en estos casos se ha visto que se puede de manera segura y eficaz administrar estos fármacos 2 semanas sí, 2 semanas no, reduciendo el costo de atención y también los efectos adversos. La próxima van a hablar con agos de ansiedad, y esta es la última diapo que les quería regalar. El solapamiento entre depresión y ansiedad es altísimo. Dentro de depresión, hablábamos la semana pasada, tenemos pocas emociones positivas y muchas emociones negativas. Las muchas emociones negativas también están en la ansiedad, ¿sí? También son parte de la ansiedad, pero generalmente cuando son trastornos de ansiedad sin depresión, la reactividad anímica, es decir, la capacidad de experimentar emociones placenteras, sigue presente, ¿sí? Entonces eso queda como más del lado de la depresión y no tanto de la ansiedad. Y lo que es más específico de ansiedad es esa hiperactivación fisiológica, ¿sí? La sintomatología más panicosa, los síntomas somáticos, esto es como más típico de la ansiedad, que también puede estar compartido cuando es una depresión con características ansiosas, ¿sí? Pero lo que sí o sí va a estar compartido es este alto afecto negativo, estas emociones displacenteras sostenidas, algunos procesos, ¿sí?, como la preocupación y la rumiación, que los hemos conversado también, y el corazón de la depresión ansiosa es esa sensación de indefensión, ¿sí? Mientras que de la depresión per se tenemos más este constructo de desesperanza, y de la ansiedad incertidumbre. Así que bueno, el viernes tienen la clase con Agos, cualquier duda, consulta, usen el foro, lo voy a estar leyendo, voy a estar atenta para responder cualquier cuestión. Y bueno, les mando un beso, suerte, seguramente nos veamos un poco las caras y las piernas el lunes, ¿sí? Les mando un beso, descansen y estudien mucho.